un placer estar con ustedes el día de hoy. Vamos a hablar de este tema. Me voy a dirigir un poco a la población mayor en términos del caso clínico, porque es de interés, ya que en términos diferenciales, tanto la depresión, el delirio y la demencia pueden generar alguna dificultad y se nos puede pasar de momento el diagnóstico clínico. Les comparto viñetas, me parece que de esta forma podemos compartir el conocimiento, estén en la confianza de interrumpir cuando lo consideren necesario. Y les comparto la primera. Mujer de 62 años, asiste preocupada por fallas en la memoria. Detalla todas las cosas que se le olvidan e incluso menciona que ha visto afectada su capacidad para concentrarse y tiene que revisar en varias ocasiones lo leído. Su ánimo es bajo, tiende al llanto, siente poca energía, no disfruta las cosas como antes, duerme con dificultad y su apetito ha bajado repercutiendo en el peso. Teme sufrir Alzheimer. Padece diabetes mellitus e hipertensión arterial. Cifras de glicemia se han elevado, así como las de la tensión arterial. Se queja de insomnio, exceso de apetito con aumento de peso. Pérdida de energía. En esta primera, quiero señalarles que un paciente que llega y se queja de fallas de memoria, cuando te repite todo lo que se le olvidó, probablemente no tenga afectada la memoria. Eso es algo fundamental. El paciente que tenga fallas en la memoria, generalmente cuando ya está instalado el cuadro, no se acuerda. No tiene claro, no tiene noción. En el caso de las personas con una condición clínica como depresión, se pueden recordar con mayor facilidad lo negativo. Por ejemplo, puede, en el caso de una pareja, el varón decirles en la consulta: no doctora, lo que pasa es que mi esposa no me tiene la misma paciencia que mi suegro, fíjese que el día de ayer, y les da una descripción con detalle de todo lo que ocurrió ayer, con lujo, datos, cifras, antecedentes, pero la información positiva que esa mañana la esposa le llevó el desayuno, no la retiene, la pasa por alto. En las condiciones clínicas esto es muy importante, ya que hay un sesgo de concentración y memoria para las cosas negativas. Con estos datos clínicos también quiero aprovechar para enfatizar que sí, algunas veces, aunque no se arregla, los pacientes que empiezan con un trastorno demencial pueden iniciar con síntomas depresivos. Esto no excluye que esta paciente, con el paso del tiempo, no fuera a desarrollar este tipo de padecimiento. Ya veremos cómo se le llama ahora y qué datos nos pueden servir de alarma. Un paciente deprimido se altera su condición metabólica y su condición cardíaca. Incluso hay que tener mucho, los compañeros de cardiología, los compañeros internistas lo tienen perfectamente claro. Yo veo que utilizan con gran frecuencia el alprazolam. Es una benzodiazepina de vida corta, baja los síntomas de ansiedad, tiene poco efecto sedante. Lo menciono porque los pacientes que tienen esta sintomatología, algunas veces con estos datos podemos integrar un cuadro clínico como sería el siguiente que les quisiera yo compartir. De acuerdo a la información que les acabo de proporcionar, ¿cuál sería su impresión diagnóstica? Y la depresión es una condición clínica. Vamos a hablar de la depresión desde el punto de vista médico. Hay dos datos cardinales que podemos ocupar desde adolescentes a personas mayores. Uno, ánimo depresivo, y el otro dato clínico es disminución en gusto e interés por actividades placenteras, que es lo que conocemos como anedonia. Cualquiera de estos dos tiene que estar presente. Es más, si no tuviera el ánimo depresivo y la paciente o el paciente hubiera disminuido pasatiempos, gustos, actividades, en el caso de las personas que tienen una actividad laboral todavía, hubiera disminuido esa frecuencia, gusto e interés, es suficiente. Hablamos de los criterios del DSM-5, es la última revisión de un par de años atrás. Los datos clínicos se establecen por estos dos síntomas. A eso se agregan alteraciones en sueño, alteraciones en el apetito. Y el sueño significa que hay insomnio o hipersomnio. Ese es un dato clínico que nos puede ser de utilidad. En apetito hay aumento o disminución del apetito. Hay fallas en concentración y atención. Puede haber inquietud,
hay ideas de culpa. Y aquí vale la pena que vigilen en sus pacientes arriba de 60 años. Existen las llamadas ideas de ruina. Las ideas de ruina es que el paciente les va a decir una y otra vez que su situación es peor de lo que la familia observa. Si tienen un paciente arriba de 60 años que insiste, pese a que la información es contraria a que su situación clínica es grave y severa, se llaman ideas delirantes de ruina. O que el trato que recibe de su familia no es un trato amable y que no están pendientes de él, o que sus finanzas son un fracaso, son ideas delirantes de ruina. Ténganlas presentes. Ahora, dentro de los síntomas, uno que preocupa son las ideas de muerte. Las ideas de muerte conviene revisarlas en todo paciente que hayamos identificado como deprimido. El problema es el suicidio. Son altas las prevalencias de suicidio en la población, van en aumento. En la población geriátrica es mucho más letal que los pacientes jóvenes. Ahora, quería yo compartirles este aspecto también. Si tenemos un paciente arriba de 60 años, ¿qué valor le vamos a dar a los síntomas físicos que mencionamos como alteraciones del sueño y el apetito? Para el momento del diagnóstico, ¿los tomamos en cuenta? ¿No los tomamos en cuenta? ¿Qué harían? Porque si tomamos la lista de los síntomas de la depresión, cualquiera de nosotros puede decir, bueno, es que un paciente mayor tiene ya por naturaleza alterado el sueño, o un diabético por su condición clínica quizá tiene alteraciones en el apetito, o tiene fatiga. Ahorita les voy a mencionar cómo podemos librar esta duda de todos los síntomas se explican por la depresión o por el hipotiroidismo, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver qué podemos hacer para resolver esta dificultad. Uno de los retos que tenemos en nuestra población mayor es que a veces cae uno con frecuencia en considerar que cualquier queja se explica por la edad. Es un término en sociología que se llama viejismo, y es como discriminar en razón de que la persona tiene 60, ya cualquier mancha, dolencia o queja pudiéramos normalizar y explicar que es porque tiene 60 años, ¿no? Entonces esto lo que promovemos es que la familia principalmente no le dé ese peso a los datos que su familiar tiene clínicamente, y explicarle que aún así sea un dato insignificante, una manchita, un cambio de carácter, un problema en el sueño o una falla de memoria, inmediatamente llévalo al médico. En el caso de nuestros pacientes mayores, la depresión geriátrica, pues se menciona aquella que inicia después de los 65 años de edad, se conoce como inicio tardío, y como inicio temprano previo a esta edad. Esta es una información que es muy útil. Cuando tengan un paciente geriátrico deprimido, platicaba hace un momento con la doctora, búsquenle causas médicas. Independientemente tenga un episodio previo antes de los 60 años de edad, fíjense que hace tres meses, con rigor, yo cada que llega un paciente de 60, le reviso y le exploro y le busco por todos lados una condición de salud. Esta vez creo que no lo hice con la misma insistencia de siempre. Se los comparto porque después de 3 meses de estarle dando un manejo farmacológico, ella tuvo problemas con los niveles de sodio y casos que presenta un sangrado transvaginal. Y pues evidentemente una mujer de 73 años con un sangrado transvaginal, pues ya se han de imaginar para dónde va el caso. Está en fase 4 de un carcinoma que están tratando de ubicarlo en mama o a nivel cervicuterino. Pero llegó conmigo por depresión, con datos de tristeza, con llanto fácil, con dificultades en el sueño. Y eso lo veo con mucha frecuencia. Pues como práctica habitual, todo paciente mayor, aunque su biografía lo explique, aunque los hijos no lo quieran y lo hayan abandonado, aunque se le haya muerto el hijo más querido, aunque haya todo esto que pudiera explicarlo, en verdad a veces uno, por no tomar estas medidas, se nos puede escapar. Y a lo mejor no hubiera hecho quizás el diagnóstico a tiempo, pero no hubiera insistido en su detección, su mastografía, su Papá Nicolau, por lo menos de 6 meses atrás. Entonces es bien importante que identifiquemos que cuando el episodio depresivo se presenta en los 65 o 60 años, generalmente puede haber un problema médico que subyace al episodio de depresión. Algunos padecimientos se pueden presentar, y especialmente la depresión. Hay clínicos que dicen
que un paciente deprimido de 60 años sufre una especie de proceso demencial. Ahorita veremos con detalle a qué se refiere. El término clínico que no se utiliza con mucha frecuencia, pero si lo escuchan ustedes, es que hay una condición que impresiona ser una afección neuropsicológica, pero no hay una alteración básica en la conciencia como podría suceder en un paciente con delirium. La demencia de la depresión es como algunos autores le han llamado. Lo interesante es que las fallas cognitivas que el paciente tiene deben desaparecer conforme el tratamiento farmacológico o, en su caso, fíjense que en los episodios depresivos severos se puede utilizar terapia electroconvulsiva. Y es un tratamiento, sí, que suena pues como muy, no suena, pues es un tratamiento muy peculiar que se destina para episodios severos. Cuando les hablo de episodios severos, pues a veces tenemos en la consulta al paciente que llega con marcas de la cuerda que se ahorcó y que se reventó, que finalmente no pudo consumar el suicidio. De ese tipo de casos son a los que me refiero. Cuando detecten en su consulta y en su práctica habitual ideas de muerte y alguna planeación, den más interés y énfasis a que el paciente esté como indiferente. Hace 3 meses, un paciente, me refiere a un familiar suyo, llegan a la consulta, es una mujer de 53 años, y por no dejarla llevar, lo hicieron porque el día previo había abierto las llaves de la estufa, había dejado salir el gas, se había tomado 10-15 pastillas de alprazolam, se despertó, no es que haya reflexionado, como sabemos el alprazolam le duró como 4 horas y fracción. Se despierta y en el momento pues cobra cierta conciencia y apaga las hornillas de la estufa. Ahí estaba su esposo, que llevaba 3 meses con un EBC, ella colapsada completamente por los cuidados, estaba durmiendo en ese mismo hogar la hija con problemas de adicciones y el nieto. Entonces llega la paciente y ustedes lo hubieran visto pues, indiferente, como después de un relato así, pues esperaríamos a alguien llorando arrepentido, tratando de justificar su comportamiento, pero fíjense lo que me contestó. Le digo en forma deliberada, oiga, qué bueno que no se tomó otro medicamento de vida más larga, como el clonazepam. Entonces, tú esperas que ante este comentario ya diga, ¿cómo cree? No diga eso, o jamás sería capaz de hacerlo. ¿Qué creen que me contestó? ¿Cuántas horas dura el clonazepam? En el acto le informé a la familia que esto era una condición severa y grave. Pues sabrán que esto cae muy mal a quien viene a la consulta, porque ella no estaba en un llanto, no estaba en un grito, no estaba amenazándome, güey, ¿no? Esta, dicen los franceses, esta bella indiferencia es más preocupante. Aquel que no avisa es el que preocupa más. Mi indicación fue: de aquí te vas al hospital, esta es la referencia. La familia le dio la información y no sé de ellos en 3 semanas. Yo me quedé preocupado, pero dije, aguanta, como los hombres, pues espérate, a ver qué pasó. Y va el paciente que me la recomendó, se fueron muy molestos, pero pues llega muy agradecido, porque después de que salieron del consultorio, la llevan a un restaurante a desayunar. Al momento que están desayunando, ella se disculpa y va al baño, y pues regresa del baño, y le mencionan que ya iban a ir al hospital, y ella dice que sí, porque se acaba de tomar todas las pastillas que trae en su bolso. Pues estas personas tienen un impulso de muerte grandísimo, y son a las que habitualmente se les puede dar la terapia electroconvulsiva. Jamás esperen que alguien les prometa y les jure que no se va a matar, que no va a hacer nada en contra de él o ella. En el Nacional de Psiquiatría trabajando, una residente de 3er año consideró, y le llaman contratos terapéuticos, ¿no? Usted me firma que no se va a hacer daño, ya platicamos, usted y yo, es una técnica compleja, no la puedes hacer de repente en un servicio de urgencias como residente. El caso es que la señora venía en una silla de ruedas con cierta debilidad muscular que pues, la doctora consideró que no hubiera atentado contra su vida, y la manda a su casa con este contrato terapéutico. Ya después la señora pues ingresa al siguiente día, porque se lanzó por la ventana y era un 6º piso aún, y con la famosa silla de ruedas, ¿no?
Entonces, cuando vean algo así, va a psiquiatría, va a hospital. Y especialmente el que vean más indiferente y el que trae un intento previo está en un riesgo grave de reincidir en un intento suicida. Entonces es muy importante esto. Son a los pacientes que a veces se les da terapia electroconvulsiva. A veces los pacientes mayores pueden simular tener alteraciones en la memoria tan francas como un paciente con enfermedad de Alzheimer, pero estas se van a quitar. Tienen que remitir conforme la terapia farmacológica nosotros vayamos implementándola. Algunas características de esta demencia de la depresión pues son condiciones subagudas, pocos trastornos demenciales se dan en forma aguda. La mayoría suceden con el tiempo por varios años de evolución, salvo aquellos procesos infecciosos o hipertensión endocraniana o postraumáticos se dan de forma acelerada, o procesos de infección. Personas con antecedentes depresivos, las alteraciones evolucionan junto al ánimo, pobre motivación, esto de anedonia es que ya no tienen placer por sus actividades, altos niveles de ansiedad y síntomas delirantes. Una depresión delirante es común en las personas mayores y algunos de los delirios más comunes son de robo. Verifiquen siempre con algún familiar porque la explicación que a veces dan no es creíble, no tanto el familiar sino el paciente, que dice que a través de unas rendijas muy pequeñas alguien está sustrayendo sus pertenencias. ¿Qué nos puede orientar a que el paciente está más que en un trastorno demencial, está deprimido? Pues están apáticos, no quieren cooperar, no quieren realizar la prueba, pero evidentemente tienen conservada su función de la memoria. Ahora, los síntomas que mencionábamos hace un momento del trastorno depresivo, estos son los que generan más ruido en los pacientes con problemas médicos y en los pacientes mayores. Entonces, para aliviar un poco esta dificultad, les decía yo hace un momento, Endicott propone los criterios inclusivos. Y él dice, mira, si tienes un paciente, independientemente tenga un cáncer terminal, si tiene los datos clínicos de depresión, diagnostícalo. Es cierto que hay un riesgo de sobrediagnosticar, pero es preferible el riesgo de sobrediagnosticar a que se te vaya un paciente con cáncer terminal deprimido grave, que es muy probable que tenga un intento suicida. Eso es lo que nos apura. Las complicaciones que pueden suceder en este tipo de pacientes. Les decía, el riesgo de sobrediagnosticar existe, aunque este tipo de abordajes, criterios inclusivos, dice que aunque la tiroides esté explicando la fatiga y la tristeza, si le aplicas los criterios clínicos y está deprimido, lo tendrías que tratar psicológica o farmacológicamente o ambas. Los criterios exclusivos pues se van a cambiar síntomas físicos, se agregan síntomas emocionales y se utilizan básicamente para propósitos de investigación, porque a veces no sabes qué es primero, el hipotiroidismo o la depresión y después apareció el hipotiroidismo, o uno es consecuencia de la otra, no se puede a veces precisar y es preferible recurrir a estos abordajes. Hay entrevistas que se pueden hacer para diagnosticar depresión en pacientes con problemas médicos. Hay quien propone los dos ítems fundamentales de los trastornos depresivos. Tú le preguntas si ha perdido interés o se ha sentido deprimido. Si te responde que sí alguna de ellas, aplícale un instrumento o ponle los criterios como checklist del trastorno depresivo mayor. Terapia farmacológica. La terapia farmacológica es algo nuevo. Tienen como 60 años que usan los fármacos antidepresivos. ¿Y qué creen? Como muchas cosas de medicina, a nadie le interesaba tratar la depresión. No fue más que producto de la serendipia. Y resulta que estaban tratando tuberculosos con fármacos innovadores. Entonces el paciente con tuberculosis no mejoraba de la tuberculosis, pero traía buen ánimo, estaba más contento, estaba más motivado, mejoraba su sueño, mejoraba su apetito, y grandes observadores dijeron, mira, pues para tuberculosis no sirve, pero tiene un efecto antidepresivo. Y desde los años 50 para acá se han desarrollado varias moléculas. Del que les estoy hablando es la isoniazida, un IMAO, y a la par, tratando psicosis del tipo de la esquizofrenia, se sintetizó la imipramina. Pues desde el 1952 para acá se usa. Son fármacos excelentes antidepresivos los tricíclicos, pero tienen varias limitantes. Efectos anticolinérgicos, pueden tener efectos a nivel cardiovascular, te puede precipitar un glaucoma de ángulo cerrado,
puedes tener ortostatismo, puedes tener ganancia de 8 a 10 kilos de peso en un año. Son fármacos que se requieren titular bajo concentraciones séricas y van generalmente de 75 a 300 miligramos. ¿Cuál es el riesgo? Que si te tomas 50 imipraminas, si te andas muriendo, tiene un bloqueo cardíaco. A que si te tomas 50 fluoxetinas, pues vas a tener un dolor de panza impresionante, pero no va a ser letal. Que eso vino a ser el parteaguas en los 80s en la terapia farmacológica. Llegaron estos nuevos medicamentos, no superaron la eficacia clínica de los tricíclicos, pero mejoraron en seguridad. ¿Qué tenemos que cuidar con el paciente médico? Interacciones. ¿Interacciones cuáles? Aquellas que en el citocromo 2 de 6, en el caso de fluoxetina, en el caso de paroxetina, son los que más interacciones pueden tener. Pacientes médicos, sertralina, citalopram y citalopram, como opciones farmacológicas más socorridas. Tienen bajas interacciones. Sin embargo, ¿se acuerdan cuál es el defecto agudo? Que los inhibidores a la recaptura de serotonina, que así se llaman estos fármacos, tendríamos que vigilar. Fíjense que es la hiponatremia. Que ya sabemos que hay un montón de fármacos que la causan, pero es importantísimo que nuestros pacientes arriba de 60 le pidas niveles en sodio a los 3 o 5 días de haber iniciado el fármaco inhibidor. En esos 3 a 5 días se lo pides. De preferencia, antes le tuvimos que hacer niveles en sodio, porque si trae 135 es mejor no iniciar una terapia farmacológica hasta corregir la hiponatremia. Hay un síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética y hemos tenido pacientes que han terminado hospitalizados por hiponatremias de 100-110, que a veces, pues tantito el fármaco y tantito que hay pacientes que restringen la sal completamente, ya sea por indicación médica o por cuestión de salud, o no faltará el que te llega y se toma 6 litros de agua al día, que son condiciones de alto riesgo para que un paciente te vaya a hacer una hiponatremia. Cuidado con la combinación de tiacídicos. La hidroclorotiazida, que es un excelente acompañante de un antihipertensivo, incrementa el riesgo de hiponatremia en nuestros pacientes mayores o que están polimedicados. ¿Cuándo le hacemos un segundo estudio? Dependiendo de los primeros 3-5 días al mes. Después del mes ya llevamos un seguimiento cada 2 o 3 meses. No hay un momento para que se presente la hiponatremia, por eso hay que estar pendiente de signos clínicos o retención de líquido, por ejemplo. El paciente empieza a manifestarnos ganancia de peso. Entonces puede ser un dato que nos ayude. Y otro más, si van a operar un paciente, vigilen si viene tomando alguno de estos fármacos. Si viene tomándolo de un mes o 2, retiren mejor el fármaco antidepresivo porque altera la coagulación. Incrementa el riesgo de sangrado el uso de estos medicamentos en un proceso quirúrgico. Y el desangrado es menor o casi igual que los controles cuando el tratamiento lleva 6 meses. Estos fármacos inhiben la recaptura de serotonina y también tienen acción a nivel plaquetario. ¿Han visto las manchitas rojas de la paroxetina? Puede generar por la cuestión de reducción de la adhesividad y la viscosidad capilar. Entonces hay que tener cuidado en estos casos. Y el manejo farmacológico, acuérdense, 4 semanas por lo menos de la terapia farmacológica que se va a prescribir en el paciente mayor, generalmente el 50% del adulto. Con eso suele funcionar. Y en el caso de tiempo de uso, por lo menos 6 a 8 meses. Recordándole al paciente que la mejoría en un inicio no se va a observar, que lo que va a ver el paciente es, se va a sentir, que es un término coloquial, se va a sentir menos mal. ¿No? Sí va a estar la molestia, sí vas a estar cansado, sí vas a tener sueño, pero con el tiempo se irá disminuyendo. Se recomienda 6 o 8 meses por medio. Hay por ahí un cuadrito que seguro ustedes habrán visto, que hay quien prescribe con base al número de episodios. Si ya es un segundo episodio, hay quien prefiere dejar la terapia por 3 años. En estos casos yo recomiendo replantearnos un manejo psicológico, psicoterapéutico, que también puede ser instalado a la par y no confinamos a un paciente a que siento miedo y ahí va la pastilla. Siento flojera y ahí va la pastilla. Que esto nos han criticado mucho los compañeros psicólogos con sobrada razón. ¿Qué hay de nuevo en la terapia farmacológica? Bueno, se está empleando un fármaco que se llama vortioxetina, le llaman multimodal porque tiene un mecanismo de acción que se potencia pre y postsináptico para dar la respuesta terapéutica. Lo hay de 10 miligramos, es la dosis recomendada. Generalmente en el paciente geriátrico son 5 miligramos, los que tolera la mayoría de los pacientes. Es un medicamento que
hay que vigilar, como cualquier inhibidor a la recaptura, la función gástrica. Se recomienda utilizar con alimento y se ha empleado con pacientes mayores. Ahora, ¿qué novedad tiene este medicamento? Pues es un nuevo antidepresivo, cumple con las características de los que ya existen, pero hay algo interesante. Generalmente el funcionamiento intelectual, la memoria y la concentración se afecta en un paciente con depresión. Cuando prescribes un antidepresivo tradicional, te tienes que esperar como 4 semanas o 5 para que el paciente te empiece a reportar que ya puede leer fácilmente, que ya puede estar concentrado, que ya puede memorizar. Este medicamento, por ahí hubo quien decía, es el único que mejora la función cognitiva, y esto pues es falso, porque los antidepresivos pueden hacer eso después de 5 o 6 semanas. Lo que sí hace es que es el único que ha mostrado que desde la primera semana te ayuda a aliviar estos síntomas. Atención, concentración y memoria. Si tienen algún paciente con este predominio sintomático, pudiera ser una opción. Se ha comparado con duloxetina. En el caso 2, masculino de 75, posoperado reemplazo de cadera, previo internamiento completamente autónomo, sale del quirófano irritable, poco cooperador, pide que lo lleven a casa, se arranca venoclisis y sonda vesical, por las noches empeora, ha presentado alucinaciones visuales, ofende y agrede al personal. Parece la descripción de un jefe de residentes, pero no es así. Es un paciente que durante las mañanas parece mejorar su estado, pero predomina la apatía. En este caso es lo que conocemos como delirio o estado confusional agudo. Paciente que previamente estaba muy bien y que aparece toda esta sintomatología. En este caso la cuestión clínica es muy clara, hay que buscar qué lo origina. Hay tipos, el hiperactivo es el que todos reconocemos y en la cabeza tenemos esas guardias en medicina interna donde recién ponías la sonda, dabas la vuelta y se la arrancaba y el paciente gentilmente estaba sujetado a su cama y a las 3 de la mañana la enfermera de manera muy amable tocaba la puerta para pedirte que volvieras a colocar la solución. Ese es un paciente con un estado confusional, generalmente hiperactivo. El mixto es cuando en el día, en la mañana, están como muy tranquilos, pero sigue la confusión y la desorientación. Es más, pregúntenle a sus pacientes y digan, ¿en dónde estamos? Pues en la sala de la casa. Esas son características clínicas de confusión en un paciente con un delirio hipoactivo. Hay diversas causas, diversas patologías. Pacientes que están en etapa terminal lo presentan en un 80-90% de los casos. El cúmulo de efectos anticolinérgicos de medicamentos lo vemos con frecuencia con incluso los antidepresivos tricíclicos o cualquier fármaco que altera la función del sistema anticolinérgico. Son fármacos, las quinolonas, en nuestros pacientes mayores que originan episodios de este tipo. Los pacientes que utilizan inhaladores por condiciones de hiperactividad bronquial y más, te pueden hacer estos episodios. Entonces son varios de los medicamentos que pueden estar relacionados con la presencia de estados confusionales. Factores de riesgo, pues bueno, la población pediátrica por sí sola parece ser de las más afectadas, el paciente con un mal apego, hay ciertas condiciones que, fíjense que es común que el delirium aparezca, cirugías ortopédicas, especialmente por reemplazo de cadera, es el tipo de cirugía más frecuente y lleven un seguimiento porque es común en pacientes con demencia. Entonces el delirium te puede decir que este paciente a lo mejor al seguimiento te va a hacer un trastorno neurocognitivo de este tipo. Son varias concentraciones de medicamentos que están involucrados y parece que a veces no es un solo medicamento, sino la suma de los efectos anticolinérgicos de varios medicamentos están generando el estado confusional. Los efectos anticolinérgicos, bueno, pues esto, nuestros pacientes con trastornos neurocognitivos, especialmente el tipo Alzheimer, es el que se ha identificado con frecuencia como un modelo clínico para involucrar este sistema en estos síntomas. En cuanto al manejo, pues sin duda es corregir la causa y medidas de soporte en general. Aquí en los pacientes con trastorno confusional sí se emplean antipsicóticos intravenosos y es ahí donde de momento podemos utilizar y hay que ser muy cautelosos porque si utilizas haloperidol oral
puedes tener un efecto clínico que te haga pensar que está más confundido y agitado, que se llama acaticia. Los fármacos antipsicóticos en las personas, en los pacientes con problemas médicos, te pueden generar de inmediato este efecto colateral, que están agitados. La acaticia es una imposibilidad para permanecerte sentado. Te levantas, te sientas, te levantas, te sientas, te estás moviendo todo el tiempo y es ocasionada por los antipsicóticos. La vía intravenosa del haloperidol es muy segura, casi no genera estos síntomas, pero nos ha pasado en hospitales, en áreas ortopédicas, donde hay una inyección a nivel intramuscular de haloperidol y creen que el paciente tiene una neuroinfección porque te hace efectos clínicos extrapiramidales notables. Está con rigidez de cuello, está con toda la sintomatología que puede confundir, pero muchas veces es por el fármaco antipsicótico que se utiliza. Dosis orales, antipsicóticos, dosis bajas, pueden ser de utilidad, de la familia de los atípicos. Los atípicos son de risperidona en adelante, los fármacos antipsicóticos típicos son antes de la risperidona. La idea con estos medicamentos, que son parte fundamental del tratamiento, es lo que les mencionaba, hay que evaluar a largo plazo si el paciente está teniendo o ya venía presentando un trastorno neurocognitivo del tipo de la demencia. Bien, es aquí donde entramos en detalle y el punto es que este caso puede tener las otras dos condiciones clínicas. El que vamos a hablar ahorita le puede dar delirio y aparte le puede dar depresión, pero tiene sus propios síntomas, que son mujer de 72 años. Fíjense, aquí el paciente no viene por iniciativa, aquí la hija la trae, no padece problemas crónicos, hay dolores articulares. Cuando ustedes le pregunten a un paciente con trastorno neurocognitivo mayor o demencia, ¿por qué viene al consultorio?, generalmente va a voltear a ver al familiar que le acompaña. Si su paciente, cuando ustedes hagan el interrogatorio directo, hace esto, tengan en mente que a lo mejor es un paciente que está empezando o que ya tiene instalado un trastorno de esta naturaleza. Durante el interrogatorio, el familiar es el que da los mayores datos, se le olvidan las cosas que acaban de pasar, pierde objetos con facilidad, tiene problemas para recordar el nombre de los mismos e está inquieta por esta situación. Ya no sale a la calle, acusa que le roban pertenencias y desconfía constantemente de una nieta que vive con ella, abre y cierra cajones con frecuencia sin propósito, por las tardes y noches se muestra inquieta y pide que la lleven con su mamá, cuando generalmente la mamá ya murió. Esto es como puede llegar un paciente con lo que ahora le llamamos trastorno neurocognitivo mayor. Y no es nada más una ociosidad cambiarle el nombre. El problema es que el término demencia está muy difícil de erradicar de la mente, de marginar a las personas, demencia locura, demencia actos violentos, como que hay esa malsana idea de que esto puede reflejar lo que es un padecimiento médico. Entonces se llama trastorno neurocognitivo mayor. El trastorno neurocognitivo mayor tiene diversos tipos y está el trastorno neurocognitivo